¿Cómo va, gente? Bueno, esta es la segunda parte del video de lo que no debe faltar en la caja de herramientas del plomero, además de las herramientas, obviamente, y lo que dejé dicho en el video anterior. Esto lo tienen que tener siempre porque les ahorra de salir del domicilio o del trabajo que estén realizando por cosas tan chiquitas e importantes como estas. Ahí les muestro. Bueno, lo que vemos acá son todas gomitas, arandelas, cueritos o válvulas. Los denominamos cueritos, pero porque antes eran de cuero, pero ahora son válvulas, vienen siliconadas, vienen de goma. Estas son arandelas para flexibles, no les puede faltar estas cosas. Retenes para vástagos, O-rings para vástagos, algún O-ring grande para unión doble de media, unión doble de 3/4. Eso, bueno, puede que no sean todas iguales, pero no deberían faltar. Arandelas cónicas para flexibles, estas, bueno, son para flexible de gas. Arandela plana para flexible de 3/4. Es muy importante cuando uno trabaja en termostanques y tiene que reutilizar algún flexible antiguo o algo. Cuando uno afloja y la pieza es galvanizada, generalmente después al reajustar nuevamente queda la famosa gotita. Y bueno, para no poner teflón y que quede un trabajo poco presentable, se puede poner esta gomita de goma que absorbe la diferencia. Después, bueno, lo que no debe faltar es, como dije antes, un surtido de arandelas, retenes, cueritos de 3/8, cueritos de media. Bueno, agarré la caja chiquita, pero si no tenía un surtido de O-ring más grande para mostrar. Y uno va cambiando, por ejemplo, tengo O-rings más grandes para picos de griferías. Estos son retenes, cuando la pérdida, yo tengo las manos de manteca, diría mi hija. Son retenes para los vástagos que vienen con empaquetadura. Esto uno lo ajusta y saca la famosa gotita que cae por el lado del volante. Bueno, nada, gente. A veces por alguna de estas gomitas tenemos que dejar el lugar y salir y perdemos tiempo, no podemos conseguir nada. Hay que tener siempre un surtidito de estas cosas. Alguna o algún O-ring de diámetro importante 40 para las sopapas de descarga, retencitos. Yo la fórmula que utilizo es: cuando necesito uno, compro 4, entonces guardo 3 y así. Lo mismo con las virolas, las tuercas. Estoy hablando en la parte de gas, en caños de cobre, para poner estufas o para poner en el termotanque. Generalmente cuando necesito una virola compro 2 o 3 o 4, entonces voy armando un pequeño stock en la caja y bueno, me ahorro de salir del lugar para recuperar ese material, para comprar nuevamente ese material. Después, bueno, cuando en la lista de materiales consta, lo recupero, ¿no? Recupero uno o dos, porque más no se le puede pedir al cliente si van solamente 2. Pero en un caso de apuro, uno tener estos pequeños materiales encima que, o sea, en más de una oportunidad nos sacaría de apuro. Bueno, espero les haya servido y hayan comprendido. Bueno, gente, lamento si soy reiterativo. Lo que pasa que, bueno, acá no hay libreto. Esto yo lo voy contando, lo voy diciendo a medida que se va suscitando el video. Y nada, después por ahí ustedes pueden agregar más materiales o sacar materiales acorde a la necesidad o a la frecuencia con que realizan determinados trabajos. Por ejemplo, si están acostumbrados a trabajar con clientes que tienen muchas griferías Peirano, compren más materiales Peirano. Y así. Les mando un saludo.